Metrópolis se enorgullece con la presencia de un caro invitado, no porque cueste, sino por querido y por valioso. Es don Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, y no solo director, nosotros hemos dicho aquí, aunque él no nos haya escuchado, que se reinventó y rehizo el Archivo General de la Nación. Hoy hemos preferido tener un programa conceptual a propósito del efemérides, hablar de lo que significa la restauración para nuestro país. Y le decía a don Roberto en confianza, y él no pensó quizás que lo iba a decir en público, que nos quedan 15 años para que fechas como estas de verdad se ignoren, no solo que no se conozca lo que significa, sino que pasen de verdad desapercibidas. Por eso Metrópolis, reitero, se honra con tener la presencia de don Roberto Casá para hablar de los restauradores, de la restauración y del significado que tiene para la República Dominicana. Bienvenido, don Roberto. Muchísimas gracias por la amabilidad y el honor de estar con usted. Roberto, algunos historiadores dicen que la restauración ha sido el proceso más importante para la formación de la República. ¿Usted es partícipe, comparte esa idea? Bueno, si hablamos del punto de vista de un acontecimiento que implicó la movilización de la gente, un gran sacrificio, una guerra, elementos bélicos, sabemos que la visión convencional de la historia está un poco centrada en elementos de política, de guerra, de diplomacia, sobre todo. Las visiones más profundas no son las normales. Solo desde ese punto de vista podemos decir que la restauración plasma un proceso, es decir, permite desatar las energías que estaban ya acumuladas, que estaban en proceso de desarrollo, de gestación, en torno a la idea nacional, en torno a la conciencia del pueblo de la conveniencia de que hubiese un ordenamiento soberano. En ese sentido, Eugenio María de Hostos, por ejemplo, que llegó poco después por primera vez al país, 1875, es decir, primera visita del que fue breve, 10 años después de concluida la Guerra de la Restauración, y conoció entonces el momento histórico, consideró, como analista de la historia, que la restauración era más importante que la independencia del 44 porque se hizo contra la antigua metrópoli, porque significó ya un elemento de ruptura con una tradición secular. Y después se ha añadido, los análisis históricos han añadido, que mientras la independencia fue un hecho de minoría, primero circunscrito en lo fundamental a la ciudad de Santo Domingo, una clase media de la ciudad de Santo Domingo, que claro, logró el apoyo del conjunto del país, y rápido además, eso duró no más de 10 días, y Puerto Plata fue una de las últimas ciudades que se sumó, pero sin mayor dificultad, hubo un intento de resistencia, pero todo eso fue mínimo. Es decir, pero finalmente salió de Santo Domingo, no la restauración, eso lo analizó ya un autor brillante del siglo XIX, nacido en Puerto Rico, de esa emigración que volvió, que fue muy pequeña, llamado Alejandro Angulo Guridi. Él vivía en Santiago en el momento que estalla la guerra, y Angulo Guridi en Venezuela publicó 2 grandes trabajos sobre la restauración. Y dijo que mientras la revolución del 7 de julio de 1857 en Santiago, 58 fue la constitución de Moca, de producto de este movimiento, fue provocada por un grupo minoritario que jaló a la mayoría. Él vivió ese proceso. La restauración, que también él vivió en los inicios, fue por el contrario producto de la voluntad del pueblo que se impuso sobre las élites. Es decir, que es un movimiento eminentemente popular. Lo que quiero decir con todo esto, Carmen, es que la restauración es un hecho de masas, como no había habido antes en el proceso de construcción nacional. Tiene la importancia de dirigirse contra la metrópoli e implica una guerra en el interior del territorio contra una ocupación
militar extranjera, España, por más que fuera España, ya era otro país, otro estado, otro pueblo, y implicó grados terribles de lucha y de sacrificio por parte del pueblo dominicano. Roberto Casá, así como uno le busca una y mil maneras para entender que el golpe de Estado fue en el 1963 y la revolución en el 65. ¿Qué pasa con esos años? Yo estaba tratando de calcularlo, que esos son 17, desde el 1844 a 1861. Quiere decir que lo que ocurrió en el 1844 no cambió la estructura del país, o la república no fue tan importante que se tuvo que producir la restauración. A ver, lo que pasó es que la república nació en condiciones muy difíciles desde el punto de vista de sostenimiento material, con una clase elevada que no creía en el proyecto, muy frágil además, no tenía medios de sustento, estaba articulada alrededor de una burocracia militar y civil que tenía en Pedro Santana su gran cabeza. Y esta gente en realidad en todo momento, desde 1844, como se vio en toda la situación del llamado Plan Levasseur, que era un plan para entregar el país a Francia, un protectorado de Francia, formalmente con un gobernador francés, etc. Esta gente pues nunca tuvo una voluntad de autodeterminación. Los hechos espontáneos se le impusieron. Y Cuando usted dice esta gente, ¿se refiere a los trinitarios? Al grupo, no, al grupo dirigente tradicional, los llamados los Bobadilla y... exactamente. Okay. Pero esos son los que ocupan el Estado. O sea, Duarte, el grupo trinitario, queda descartado entre julio y agosto de 1844. O sea, entra Santana el 13 de julio, ya todo Sánchez cae preso, todos, y Sánchez termina siendo... Duarte, termina siendo preso en Puerto Plata 2 semanas después. Es decir, todo se acabó ahí. Entonces, quienes cogen el Estado dominicano son los grupos afrancesados tradicionales, conservadores, vamos a decirle de una manera más apropiada. Ellos nunca creyeron en la república. Ellos siempre soñaron con una anexión, un protectorado. No pudieron por las pugnas internacionales y por las políticas variantes de las potencias. Por ejemplo, en el 44 no pudieron porque Guizot, el primer ministro francés, un historiador, no se interesó. Él quería... O sea, no le interesaba esta parte de la isla. No le interesaba. Guizot pensó que lo fundamental era cobrar la deuda de Haití. Entonces, calculó que la política del cónsul general francés Levasseur, que era anexionar toda la isla, incluyendo Haití, retornar el dominio francés a Haití, ese era el plan de Levasseur, y utilizar esta parte para ayudar a la reconquista de Haití, eso no tenía importancia, son políticas. Francia nunca más se interesa en reconquistar Haití. Estados Unidos sí, en cambio, fijó los ojos sobre nosotros, intentó dominarnos a través de un protectorado y hasta de una anexión, pero los europeos se unieron en diversas coyunturas para impedir esto. De ahí vino una situación célebre como fue la matrícula de Segovia, en que el cónsul español recién llegado abrió la nacionalidad española a todo dominicano que quisiera hacerse español. Ahí cae el gobierno de Santana. O sea que la cosa era tan fuerte que un cónsul podía tumbar un gobierno en esas pugnas. Por esto la anexión tarda y hay que esperar a la entrada de Francia en México. Pero estuvo pautada eso desde el 44. El deseo era ese. Lo que pasa es que no se concretaba, no había posibilidad porque los intentos fracasaban. Sobre todo el intento mayor fue con Estados Unidos, por parte de Santana. Cuando Estados Unidos se desinteresa de esto, Santana se reubica alrededor de España en el momento que España ve que deja de haber oposición de Estados Unidos y que hay benevolencia, neutralidad o apoyo de las otras potencias europeas. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la población? Era mínima, naturalmente, éramos muy pocos, pero ¿cuál era la reacción frente a esos manejos de esos grupos de poder? Se desconocían. La gente no sabía que esto sucedía porque era diplomacia secreta. Y los trinitarios quedaron fuera de circulación. Después de
del gobierno de Manuel Jiménez, muchos regresaron, la mayoría, pero sobreviviendo, o sea, en condiciones difíciles para ellos, se tuvieron que hacer sobre todo baecistas y algunos hasta adictos a Santana. Es muy complejo. Y eso es lo que explica que Duarte nunca quisiera regresar, porque Duarte no aceptaba entrar en una política de ese género, donde no había posibilidad de un espacio Eran sustentado en grupos que principios. decidían independientemente de lo que le conviniera al país y a la mayoría. Por supuesto que sí, claro, eran grupos cerrados de intereses particulares, claro que sí, como Siempre con miras a siempre. una metrópoli, ¿no? Sí, ellos creían que esa era la solución. Y ya hubo un manejo bastante turbio de parte de Buenaventura Báez, que llegó a pactos con los cónsulos europeos, donde hubo negociaciones vergonzosas, que en ese momento no llevaban a una anexión, pero sí a relaciones de subordinación a través, por ejemplo, de manejos monetarios. Es decir, era una vergüenza. Pero en realidad la esencia del asunto no se conocía, porque la población desconocía y no había un medio de oposición activa a esos manejos. Incluso los compañeros de Duarte, como Mella, llegaron a inconsecuencias. Mella aceptó una misión en España para pedir una protección de España en el momento en que España decide reconocer, coincide justamente ahí, inmediatamente después de esa misión de Mella, que viene el cónsul Antonio María Segovia. Entonces, cómo iba forjándose un pensamiento diferente? Si ese grupo controlaba las ideas y tenía una idea de un país genuflexo a una metrópoli. No había un pensamiento diferente, solo que finalmente, por lo menos frontalmente opuesto, no lo había. Lo que pasa es que había también círculos de poder que tenían sus expectativas. Yo le puedo decir, para poner dos casos, en Santiago de los Caballeros surge un núcleo político que representa un interés regional. Esa gente, sin embargo, decide pactar con Santana. Santana es el dios. Santana es un semidios, es de la masa popular. Eso es indiscutible. Entonces, bueno, el círculo burgués de Santiago, los comerciantes, la alta clase media de Santiago, con personalidades muy importantes en todo el desarrollo ulterior de la vida política, esa gente pacta con Santana, pero Santana los tiene que aceptar. Es un grupo de presión, es un grupo de poder que tiene su representación parlamentaria y desde luego Santana juega a ser liberal con ellos. Son relaciones sutiles. Debajo de Báez surge una generación juvenil opuesta a Santana, a nombre del liberalismo, y que encuentra en Báez el medio de cuestionar al individuo más odiado, que era Pedro Santana. Entonces ahí surge una generación de jóvenes brillantes en un colegio que fue una obra extraordinariamente fructífera, concebido por Buenaventura Báez, que fue el Colegio San Buenaventura. Ahí se nuclearon los intelectuales más importantes como maestros y surgieron los intelectuales futuros más importantes del país. Esto está muy interesante. Hacemos una pausa y regresamos con Roberto Casá y la restauración. Santiago es para allá. Estamos con Santana y la influencia en esos grupos del Cibao, naturalmente, de aquella época, aunque fuera el germen de lo que ocurre después, pero siempre pensé que Santana le tenían cierto menosprecio por su origen, por la región que pertenecía, pero usted, Roberto Casá, dice que no, que respetaban a Santana como un semidios. Sí, lo respetaban. No lo consideramos un semidios, pero sí como un factor con el que había que contar y pactar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El centro burocrático y militar del país estaba en el sur, pero el centro económico y demográfico ascendente estaba en Santiago. Entonces eran dos realidades regionales tensas que finalmente llegaron a acuerdos. Eran acuerdos inestables. Pero la cosa es tan así que, sabiendo que era un individuo de vocación liberal, Santana le ofrece la presidencia a Santiago Espaillá. Y Santiago Espaillá la rechaza con el planteamiento, que lo hizo bastante claro en su momento, de que si él la aceptaba iba a ser un pelele de Santana. Entonces la rechaza y ahí llega Báez. Ahí es que llega Báez, cuando Santiago Espaillá, representante de los santiagueros,
rechaza la presidencia. Pero entonces le reconocían el poder a Santana, sin Claro duda. que sí, y apoyaron a Santana. Y cuando la rebelión del 7 de julio de 1857, esa gente busca a Santana para que sea el que lleve la guerra en el cerco de Santo Domingo contra Báez. Y al mismo tiempo la Juventud Liberal de Santo Domingo, algunos de los cuales luego Baecistas. eran baecistas, algunos de los cuales fueron luego prominentes liberales como un Mariano Cestero, para poner un ejemplo. Esa gente se hicieron en ese momento baecistas por odio a Santana. Y Santana estaba del otro lado con los liberales santiagueros. El proceso era muy confuso y complejo, es lo que hay que ver. Por eso yo le digo, ¿qué pasó en ese acto sorpresivo y traicionero de Santana? Pues traicionero en el sentido de que él decía lo contrario, o sea, él era muy hipócrita. Eso del anexionismo él no lo reconocía. Claro, ni le daba no. el nombre que tenía. Entonces el 18 de marzo resulta que el país amanece siendo español. Desde luego eso también se preparó, negociaciones como es lógico, e incluso tropas españolas ya en el país prestas a aplastar cualquier rebelión, y pobladores españoles provenientes de Venezuela. Todo eso se preparó en unos meses. Pero bueno, de golpe el país es español y no hay reacción. Hubo reacciones mínimas en San Francisco de Macorís y en 2 o 3 puntos menores, mínimas, porque la gente no contaba con eso y porque no había los medios para oponerse, no se planteaba. Pero se fortalece Santana entonces en ese momento. En el momento Claro. inicial sí. Lo que pasa es que Santana es el primero que rápidamente entra en conflicto con los españoles. Santana creía que él iba a seguir siendo el verdadero gobernante. Ese fue su cálculo. Los españoles me entregan esto y yo dejo de tener el peligro de que los baecistas me derroquen, porque eso es parte de las motivaciones, no solamente un problema existencial y general de que esto no es viable. No, es que están los baecistas amenazándome día a día, conspirando. En consecuencia, yo me entrego a los españoles me protegen. Tengo más fuerza con los españoles y los baecistas se fastidian. Pero los españoles tenían otros. Exactamente. Los españoles tenían otros planes. Y a los pocos meses Santana renuncia de la Capitanía General. Entonces ya viene un proceso absurdo de parte de los españoles, desconocedores de la psicología de los dominicanos, del hecho de que tenemos 40 años sin España, de 1821 a 1861. De la España boba. Sí, hasta que concluye exactamente esa etapa de reincorporación a España en 1808-9. Entonces, bueno, los usos de los españoles se hicieron inviables. Entonces la restauración No, pero espérese. En ese momento, ¿qué hace el grupo de Báez? Los baecistas, no Báez, apoyan inicialmente la lucha contra España. Y muchos siguieron apoyándola porque Báez no podía controlar su gente. Es importante que sí, no, ellos apoyaron. Incluso el Centro Revolucionario creado por Francisco de Rosario Sánchez, que se traslada en Haití, pero se crea en San Tomás, tiene mayoría baecista. Ya Sánchez no era un baecista, lo había sido. Pero en ese momento Sánchez ya es Sánchez otra vez. Y los baecistas apoyan. Ahora Báez, en ningún momento autorizó ni siquiera a su hermano a meterse en ese movimiento. Se quedaba callado, distante, y mientras tanto, como hombre que era altamente sutil en política, porque era un genio de la política Báez también, lo que estaba era negociando con España, sabiendo que el conflicto entre Santana y España era inevitable. Entonces él va a París, de ahí va a España y es nombrado meses después nada menos que mariscal de campo, que es equivalente hoy día a mayor general del ejército español. Mientras tanto, ¿qué pasaba en la República? Aparte de esas pugnas entre esos grupos, más la presencia de los españoles. ¿Qué pasaba con la economía? ¿Qué pasaba con la vida cotidiana aquí, Roberto? Un desastre, porque España no supo llevar los procesos en este país. Por incompetencia del grupo burocrático que vino sobre todo de Cuba. Cuba era otra realidad, un país con un esclavismo evolucionado, pero esa gente vino a un país donde no había esclavitud, donde había usos republicanos arraigados ya de 4 décadas y donde nunca hubo esa sociedad de plantación, por lo menos del siglo XVI. Entonces esa gente vinieron a amenazar a los dominicanos de retornarlos a la esclavitud con
presiones terribles, impuestos en actividades cotidianas, el bagaje, los campesinos tenían que cargar los objetos de los soldados. Es decir, vino un momento de abusos normales en la cotidianidad, pero también en la Por eso se cultura. gesta el movimiento Esa restaurador, es la causa, por eso quería es llevarlo la ahí. reacción a Claro. España, no es en abstracto la conciencia nacional. De luego mucha gente se dolió, no hay duda de eso. Y Santana impuso a través de los pronunciamientos locales que todo el mundo tuviera que adscribirse a España. Eso fue obligado también, ¿eh? O sea, no fue tan armónico. Pero no hay una reacción. Lo de San Francisco y Moca fueron reacciones aisladas. La reacción de la restauración es producto de la política de España, que pone en evidencia a la masa popular del país que ya su existencia es incompatible con ese tipo de poder extranjero. Esa es la clave del asunto. Pero esa inconformidad o ese rechazo al abuso de los que vienen a solicitud de Santana tiene que tener una canalización, porque como usted dice, estamos hablando de campesinos, de una mayoría sin ninguna instrucción, ajena además a esos manejos tan sórdidos que están haciendo las élites. Entonces, ¿quién canaliza ese descontento y cómo se hace? Hay que tomar en cuenta que hay dos momentos. En febrero del 63 ya hubo una rebelión que estalló en 3 lugares y sobre todo en uno. Estalló en Neiva y fue sofocada con cierta facilidad, pero ya hubo un conato en el sur también. Estalló en Santiago por parte del ayuntamiento, ya ahí entra la burguesía de la ciudad, donde hay sectores inconformes y también es sofocada. Pero el último lugar, que es Guayubín y Sabaneta, en el noroeste, ahí ya la cosa tuvo ¿Y por qué otra. esos puntos tan disímiles? No. Bueno, lo de la frontera es fácil, ¿eh? ¿Por qué? Muchos de estos señores estaban refugiados en Haití. Haití se hizo una especie de elemento de reserva para los fines de una lucha contra la anexión y posiblemente la línea noroeste fue afectada económicamente por las políticas del régimen anexionista con más fuerza que otras zonas del país. El problema del tráfico fronterizo, que desde que terminaron las guerras con Haití se reinició, era una zona ganadera, una zona muy golpeada entonces, y finalmente es ahí, en el noroeste, es la cuna de la restauración, donde se da esta rebelión que es sofocada. ¿Quién la sofoca? Entre otros, el único general que luego, en agosto, toma parte en la lucha, el único, que es Gaspar Polanco, que es la figura principal de la restauración. El asunto es que ya en febrero vamos a ver surgir a un tipo nuevo de liderazgo, de personas de segunda o tercera categoría o sin ninguna categoría, gente que sale de ahí. No es un liderazgo militar Ese es el sello tradicional. de la campaña restauradora. Esa es la clave. Sí. La emergencia de un nuevo grupo que sustituye y cuestiona al estamento militar nucleado alrededor de Santana. Como digo, Gaspar Polanco fue un caso excepcional de un solo general de la época republicana proveniente del bando santanista que apoya la restauración en agosto, no en febrero. Esto es sintomático porque, ¿qué pasa? En febrero la rebelión es aplastada, pero las políticas de España, en vez de suavizarse, lo que hicieron fue todavía extremarse más, y eso fue absurdo. Porque a ellos les interesaba permanecer aquí, a los españoles. Claro que sí, claro. Esto ya se consideró parte de España de nuevo y empezó un proceso migratorio y políticas en ese sentido, como una especie de eslabón entre Cuba y Puerto Rico, sobre todo con vistas a la defensa de Cuba ante el peligro de Estados Unidos, porque parte de las motivaciones de España era resistir más lo que se entendía que iba a ser la embestida de Estados Unidos, de manera que España tenía su proyecto muy claro en relación a establecerse sólidamente aquí, claro que sí.
Lo que pasa es que era un país ya muy atrasado, que se había quedado desfasado en relación a las potencias europeas y Estados Unidos, y sus políticas aquí fueron absurdas. Entonces ya tenemos esos movimientos y yo anoté aquí a propósito además que sonó el celular. Roberto Casá, ¿cómo se comunicaban entre las distintas regiones? ¿Cómo tenía noticia el movimiento de Neiva de lo que estaba ocurriendo en el Cibao? Yo me imagino un caballo llevando la información, un jinete llevando la información, pero ¿cómo se logra el acuerdo para que el movimiento de verdad sea único? No, no hubo acuerdo. En Neiva fue una cosa y en la línea noroeste fue otra y en Santiago fue otra. En febrero. En agosto, lo que sucede es que desde el núcleo inicial de la frontera, capitaneado por Benito Monción, Santiago Rodríguez y José Cabrera, y luego estaban también presentes otros como Pedro Antonio Pimentel sobre todo, ese núcleo, que eran unas pocas decenas de personas, que muchos de ellos cruzan de Haití y otros tenían pequeñas guerrillas acosando desde meses atrás a las tropas españolas, ese es un núcleo que entonces avanza él solo hacia Santiago. Es decir, es una avalancha que va cogiendo fuerza a medida que avanza, hasta que cerca a Santiago se produce el incendio de la ciudad, la evacuación de parte de la tropa española hacia Puerto Plata, y ya desde Santiago, al evacuar España a Santiago, entonces este núcleo con rapidez, suma rapidez, en cosa de días, se hace dueño del Cibao, del conjunto del Cibao, hasta el Sillón de la Viuda. Ya ahí viene otro proceso. Cuando usted menciona que van sumando, quiere decir que pasan por distintas demarcaciones y el pueblo se suma. Sí. Eso es interesante para el sesgo de movimientos revolucionarios realmente. Y en lugares cercanos a Santiago vinieron levantamientos espontáneos, ya sabiendo que en Santiago se estaba peleando. Pero tiene que ser muy cerquita, La Vega y Moca sobre todo. Ahí surgen liderazgos nuevos de gente desconocida. ¿Quién era antes de agosto de 1863 Manuel Rodríguez? Hoy día ningún joven sabe quién es Manuel Rodríguez, le decían el Chivo, porque él antes de matar a un español le daba un cabezazo, entonces era el Chivo. Eso le gustó a los muchachos. Ese era un individuo desconocido, un individuo del pueblo, uno más, de los miles y miles, pero ahí surge una camada de gente que se levanta sola, señal de que había ya una inconformidad muy profunda en el Cibao, mucho más que en el resto de las regiones del país. Roberto, ¿dónde se formaban militarmente esas personas, esos líderes? Usted lo va a decir después de la pausa. El gobierno, ustedes saben que cuando en los periodos del 2010, 11 y 12 había una demanda enorme de la sociedad pidiendo apoyo a la educación, el 4% de la educación. El pueblo entero se volcó a favor de ese pedimento. Ya el presidente venía hablando de eso, de su campaña del 2000 y en su precampaña del 2007 de su plan educativo. Y aquí quiero hacer qué bueno que verlo. El presidente, desde que llegó, cumplió con el 4% de la educación que estaba pautado. Pero no solamente cumplió con el 4%, sino que tenía un verdadero plan integral que abarcaba los analfabetos, las personas analfabetas, hasta la primera infancia, la parte del sector, de todo el sector medio inicial, hasta las personas con habilidades, los niños con habilidades especiales. Y en educación, y aquí quiero hacer una observación, porque eso fue el movimiento que, como todos sabemos, que hubo en educación en el país a favor de la educación fue extraordinario. Y yo creo que el país se hubiera conformado con que el gobierno hiciera un gran trabajo en educación para ser bien valorado. Si ustedes recuerdan, o el pueblo dominicano recuerda, los gobiernos casi siempre los pueblos lo eligen para algo muy determinado en cada coyuntura. Y recordemos el gobierno de don Antonio en el año 78. Todo el pueblo dominicano estaba pidiendo en esa época libertades democráticas,
que regresaran los exiliados, los presos políticos. Y ese gobierno de don Antonio se concentró básicamente en eso. Y hoy vemos cómo el gobierno de don Antonio Guzmán y don Antonio Guzmán es valorado como un buen presidente. En el caso de este gobierno y del presidente Medina, no solo se ha enfocado en darle respuesta a esa demanda del pueblo por la educación, sino que ha ido más allá de eso. Pero para enumerar algunos de los casos de educación, aparte de cumplir el 4%, el gobierno firmó el pacto educativo, que era una demanda. Para el cierre se hablaron de la tanda de la construcción de aulas, y para el cierre del 2015 tendremos 18.000 aulas. Al final del año pasado teníamos ya 10.000 incorporadas nuevas aulas. 723 escuelas han sido inauguradas. Desde el 2013 hasta junio de este año, el gobierno ha contratado y adjudicado 22.109 aulas escolares en 1.623 planteles, con una inversión importante de 73.320 millones de pesos. El programa de alimento escolar se ha intensificado y en el año 2014-2015 se invirtieron 9.000 millones y en el próximo año que comienza, ahora, la semana próxima, se invertirán 12.000 millones en alimento escolar. Se le ha resuelto uno de los problemas que el presidente decía que era lo que hacía que los niños... Este era el país que tenía desde hace muchos años la mayor inserción de niños a la educación, pero también tenía la mayor nivel de deserción escolar. Y el presidente lo identificaba porque era el problema de pobreza. Un país como este que tiene más del 42% de sus mujeres que son madres solteras con 1, 2, 3 y 4 niños, no podían sostenerlo en las escuelas. Con este programa de tanda extendida, que comienza este año, terminó el año pasado, el año escolar, con 600 y tantos mil niños, y comienza ahora con 835.000 niños en ese programa, y al final de año habrá 1 millón de niños. Estamos dando respuesta, por eso la deserción escolar ha bajado de manera significativa en este gobierno. Se le han intensificado los libros con más de 13 millones de libros en 2 años. Se ha intensificado el programa de salud bucal atendiendo 275.000 estudiantes de agosto hasta el 30 de junio de este año. Y a 15.673 estudiantes se le han hecho evaluaciones oftalmológicas. Para el 2015 ingresaron al programa de inglés por inmersión más de 16.000 nuevos becados. Se hicieron 4 centros para un total de 81 en todo el país. En el apoyo a los maestros, se hizo en este gobierno, en estos 3 años, el mayor aumento salarial en los últimos 15 años, con una subida del 52% para los docentes de escuelas básicas y un 49.39% para docentes de educación media entre el 2012 y el 2015. Una subida histórica para el salario de los pensionados de un 50%, que impactó en 23.889 docentes ya jubilados. Se le mejoró el seguro de salud. Hubo una cifra récord destinada a la formación de maestros, que tanto se habla de la calidad, y se invirtieron 2.333 millones de pesos. Continuamos con esta apasionante narración para conmemorar el 16 de agosto, la restauración de la República, en este mes de agosto y en este fin de semana de la restauración. Le preguntaba a Roberto Casá que dónde se formaban militarmente esos señores, y ahí no podemos decir señores y señoras, esos señores que gestaron este movimiento revolucionario sin duda. ¿Sí? La gente del pueblo en el ejército dominicano, porque todo el mundo era del ejército. Es decir, toda la población masculina adulta tenía que estar sujeta. ¿Era obligatorio? Era obligatorio. Sobre todo las convocatorias en momentos de guerra. Hay que recordar que la última agresión haitiana se produjo en 1856, eso los otros días. Por ejemplo, ¿quién era Benito Monción? Bueno, Benito Monción era teniente coronel
del ejército dominicano en reserva, pero claro, en el 56 él estuvo en esa campaña en el noroeste, en Sabana Larga, tal. Pero bueno, ¿quién era Benito Monción? Un campesino. Teniente coronel, un hombre de armas, un peleador. Son peleadores que se formaron en la lucha contra Haití básicamente como miembros del ejército, sobre todo en situación de reserva, convocados en los momentos que había problemas con Haití o la guerra civil de 1857, que también dio lugar a una actividad bélica bastante importante. Ahora, también debo decir que aquí hubo una tradición militar secular. Los dominicanos estaban preparados para pelear en los términos como se podía pelear en esos momentos donde las ¿Y quién armas proveía pesadas, armas? ¿De dónde quién había mucha gente armada y eso fue creciendo hasta llegar a un momento que todo hombre dominicano desde que cumplía 15 años estaba armado. O sea, aquí todo el mundo tenía armas. Cuando usted habla de ese ejército en reserva, también pensé en la juventud de inicio y en algo que un día nos ocupará para la discusión, la madurez de la población. Una persona de 15 años asumía responsabilidades que hoy no nos la imaginamos para los de 15 años. Sí, Son muy cibernéticos y demás, pero había responsabilidades públicas importantes. Y usted busca en las biografías y ve que a los 22, 23 años ya tenían puestos de decisión. Absolutamente. Y con éxito. Luperón surge en la Restauración teniendo 22 años. O sea, surge ahí, o sea, siendo un niño relativamente. Y con aquel coraje, determinación y madurez. Ahora, Luperón no era lo más común, también hombre proveniente del pueblo, a media, porque era producto de una relación informal entre un hombre blanco, urbano, y una señora pobre, y él fue capataz en un corte de madera, eso se conoce muy bien. Entonces ya era un individuo que se empezó a vincular dentro de esos procesos fáciles que había en términos relativos de ascenso social en esa sociedad tan pobre y tan elemental, a una actividad económica que le permitió primero tener la visión de lo que era el capitalismo o la actividad económica y luego la cultura, porque se hizo lector gracias a la ayuda que le dio en ese sentido el dueño del corte de madera, que era un francés. Dubos, sí. Entonces, hemos ido llegando hasta ese punto de Luperón, ese perfil de Luperón y podemos hablar de un liderazgo de Luperón, sin duda. Sí, Luperón fue una figura sumamente importante en la Restauración. Creo que se le puede catalogar como el de mayor nivel de conciencia nacional de los generales ya. Él surgió general desde el inicio, autoproclamado general, desde el mismo... Autoproclamado. Sí, claro, todos eran, salvo algunos que otros, cuando dicen generales, en agosto del 63, el único que era general anteriormente era Gaspar Polanco. Todos surgen y se autoproclaman y forman sus tropas. Algunos eran analfabetos. Gaspar Polanco era analfabeto, lo cual no es peyorativo porque jugó un papel muy importante en términos positivos. Fue un gran dirigente. Luperón ya era un individuo formado con un nivel de lectura y ciertas nociones. Algunos le critican sus apuntes y dicen que no fue él. Se ha dicho eso, pero eso lo escribió él. Lo único que quizás, sobre todo Eugenio Deschamps, se lo pudo corregir y le puso elegancia literaria, pero las ideas son las de Luperón. A Luperón se le ha atacado de manera improcedente, a pesar de que se pueden poner en duda algunas visiones que él tiene de la guerra de la Restauración, donde él se autoenaltece. Luperón no es la primera espada, como se dice normalmente por ahí, ¿no? Hubo muchas primeras espadas, si no muchas, yo diría 10 fácilmente, de individuos que tenían el mismo peso relativo que Luperón. O sea, qué sé yo, un Pedro Pimentel, bueno, fue presidente de la República cuando Luperón no lo pudo ser, o un Pepillo Salcedo, es decir, hay una serie de líderes. Ahora, Luperón, en términos militares, tuvo una gran importancia en los momentos iniciales de llevar la guerra al este y al sur. Ahí a él se le... Entonces era un estratega. No, claro, y un gran jefe. A él se le pidió esa encomienda trascendental de salir del Cibao,
y eso lo hace Luperón. Pero claro, el foco de la guerra estaba en el Cibao. ¿A qué se le prestaba atención? Puerto Plata, ciudad cercada e incendiada, y donde el jefe del ejército es el que está cercando a Puerto Plata, que es Gaspar Polanco. El segundo epicentro mayor todavía que el sur y el Cibao es Montecristi, porque ahí la Gándara hace una gran expedición desde Santiago de Cuba para desde Montecristi avanzar a Santiago. Entonces en Montecristi llegan 8.000 soldados españoles, no era cualquier cosa, era una señora expedición. Y en Montecristi se tienen que concentrar no solamente viejas figuras que están en la línea noroeste, que tienen que volver algunas figuras fundamentales. Y en torno a Montecristi había 8 o 10 generales. O sea, eso es un foco fundamental. Pero Luperón, claro, jugó un papel trascendental y sobre todo, yo diría, tuvo la proyección en términos ideológicos y políticos, que no la tuvo, como no la tuvo ninguno otro de sus compañeros. Cuando regresemos, usted va a explicar qué debemos conmemorar el 16 de agosto y a quiénes debemos honrar. Regresamos. Sí. Es otro. Roberto Casá nos promete volver, él no lo ha dicho, pero es tan interesante escucharlo. Y me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando y viendo sábado, domingo y lunes van a apreciar momentos históricos importantes. Y le voy a hacer una publicidad al archivo que es de todo. Pásense por el archivo que ahí hay de todo para seguir aprendiendo. Mira cómo miraron los muchachos. ¿Qué debemos reconocer el 16 de agosto, Roberto Casá? Bueno, una gesta fundamental de los dominicanos, gracias a la cual hemos seguido siendo un país independiente, porque si no se hubiera producido este levantamiento popular y esta guerra subsiguiente, que duró casi 2 años más de sacrificios tremendos de parte del pueblo dominicano, cuando digo tremendo es que se estaba pasando hambre y que murieron miles de personas en esta lucha terrible contra un ejército bien organizado y con moral de combate y varias veces mayor en número de soldados que los restauradores, que los llamados mambises. Varias veces mayor. España llegó a tener más de 30.000 hombres en el país y los restauradores armados nunca llegaron a 10.000, entre 8 y 10.000. Pero usted está hablando de una epopeya entonces. Claro, pero por supuesto. Porque usted menciona Mambises y la guerra chiquita, la guerra duró 10 años en Cuba. En Cuba, la guerra de la independencia de Cuba, la guerra de los 10 años, sí, cómo no. Aquí fue más rápido. Claro, porque aquí había una unidad nacional que se obtuvo en el proceso rápido de lucha, que en Cuba no existía. En Cuba había todavía un apoyo al régimen español y una solidez de la economía. Son procesos muy distintos. Ahora, es verdad que la restauración nuestra impactó en Cuba. Eso llamó al entusiasmo, sobre todo en Oriente de Cuba, a favor ya de la agitación por la independencia de Cuba. Roberto Casá, a veces decimos o pensamos que hablar de nacionalismo, de defensa del territorio, por todo lo que estamos viviendo ahora, suena como algo decadente, una antigualla que ya el derecho internacional no lo reconoce. Sin embargo, la restauración es la consumación de la defensa del territorio y de lo que se llama soberanía. Eso ya no existe hoy como concepto. Bueno, yo diría que debe existir porque para las potencias existe en la práctica. Entonces, para los grandes sí. Para los pueblos pequeños sí. No. China no tiene su propio proyecto y su propia norma y todo de existencia de una gran potencia. Y Rusia no, y Estados Unidos no. Y Europa a su manera, por lo menos algunos de los polos de la Unión Europea, particularmente Alemania. Entonces, bueno, las potencias tienen sus intereses y los ejercen. Desde luego se vende la idea de la globalización en el sentido de que los países pequeños deben subordinarse a esto. Yo lo que diría que lo que está planteado es una unión de países pequeños en función de sus intereses. O sea, no me opongo a una redefinición de todo esto, pero en función del interés de todos los latinoamericanos, en todo caso, de los latinoamericanos, y no de subordinación a Estados Unidos, cuyos intereses son completamente distintos a los de los países latinoamericanos. Y yo creo que se están dando procesos interesantes de toma de conciencia en ese sentido que son auspiciosos. Ahora, eso también pasa por una dialéctica entre integración
y reivindicación de la autodeterminación de los pueblos. Creo que sigue siendo una consigna válida, la autodeterminación de los pueblos. Y en nuestro caso, absolutamente válida. Si no la ejercemos y si el pueblo dominicano no se hace cargo de sus asuntos, entonces estamos condenados por la historia. Yo creo que es un desafío que requiere redefiniciones y una movilización constante del pueblo dominicano en pos de objetivos auspiciosos. Desde luego tenemos grandes problemas, pero son problemas y quizás hasta crecientes que los dominicanos somos los únicos que podremos enfrentar y resolver. No esperemos como se esperó durante mucho tiempo, y la anexión a España fue una muestra de eso, de que una potencia resuelva nuestros problemas. ¿No se puede hacer un símil con las potencias ahora, los organismos internacionales que tienen una suerte de tutela sobre países como el nuestro? Bueno, ellos la tienen en los hechos y pretenden acrecentarla por diversos medios. Evidentemente se venden los parabienes de políticas económicas, por ejemplo, en las cuales ellos no creen. Es decir, son políticas que imponen los organismos internacionales a su conveniencia en función de estrategias de dominación sutiles, cada vez más suaves, pero no menos fundamentales. Muchísimas gracias, Roberto Casá. Yo aseguraba, y lo comprobamos, que iba a ser una conversación de verdad única y entrañable, de historia y de enseñanza. Miro allá porque todos están asintiendo con el gesto, de modo que de nuevo gracias a Roberto Casá y a ustedes gracias por estar con nosotros.